sanitarias, cuando la espirometría no confirma el diagnóstico del asma. Gracias. Hola, buenos días a todos. Si me ponen por favor las diapositivas. Primero quiero agradecer al doctor José Luis Miguel por la invitación. Muchas gracias. Y estoy poniendo mi tiempo, para que no me pase yo. Bien. Ok, entonces vamos a hablar de las pruebas de función respiratoria que nosotros podemos aplicar en nuestros pacientes. Como estamos hablando de asma, tenemos que ubicarnos en esta área de pruebas que son para evaluar la mecánica respiratoria. Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente es muy importante que nos situemos qué es lo que queremos o estamos buscando para que ustedes puedan pedir la prueba más adecuada para ese paciente. Entonces, en asma, cuando de forma basal no encontramos ningún problema, entonces sometemos a los pacientes a pruebas dinámicas en las cuales generalmente sabemos cuál es el diagnóstico. En realidad ustedes pueden tener un arsenal de pruebas de función respiratoria, pero como les comentaba, hay que ver qué tanto podemos hacer con una sola herramienta para entonces solicitar la prueba que mejor se adecue a nuestro paciente. Entonces quise traerles unos casos clínicos para que ustedes de manera más didáctica podamos tomar la decisión de qué prueba realizar. Bueno, este es Carlitos. Carlitos tiene 5 años de edad, vive en Veracruz. La mamá dice que se enferma frecuentemente de problemas respiratorios y se despierta tosiendo todas las noches. Lleva 3 meses con tos todos los días. La mamá y la hermana tienen asma y el médico de cabecera lo escuchó silbar hace unos días, entonces decide enviarlo para evaluación. Como llegó a las 4 de la tarde al consultorio, entonces lo único que le encontramos fue congestión nasal, discreta hiperemia de mucosas y por lo demás el paciente estaba normal. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál sería el diagnóstico más probable de Carlitos? Entonces si nos vamos a las guías, dicen que tenemos que revisar si hay síntomas respiratorios que fueran típicos de asma. Aquí pareciera que este paciente pues sí tiene algunos datos sugestivos, dado los antecedentes heredofamiliares, pero adicionalmente ya hubo un médico que lo escuchó silbar y la tos que tiene este paciente. Como llegan generalmente a esas horas, a veces no escuchamos nosotros en el consultorio que el paciente tenga sibilancias, pero eso no significa que no tenga asma. Y entonces hay que creerle a la mamá cuando nos dice que no durmió toda la noche porque estaba tosiendo. O sea, verdaderamente eso es lo que comúnmente ocurre. Después nos pregunta si la historia clínica, la exploración física son compatibles con el diagnóstico. Ahí, bueno, en la exploración física quizás no encontramos tantas cosas en ese momento, salvo la historia clínica que nos refería la mamá, donde además tiene antecedentes familiares de asma. Pero fíjense que aquí en las guías nos dice que si el estudio de espirometría o de flujometría están de acuerdo con el diagnóstico de asma. Entonces, ¿qué es la espirometría? La espirometría es una prueba, como les comentaba, que evalúa mecánica respiratoria y que vamos a llevar a cabo con un espirómetro que lo que hace es medir la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en función del tiempo. Esta sería como una típica espirometría, donde tenemos estas dos curvas de flujo volumen y volumen tiempo, y entonces nos vamos a ir a estos resultados que son los que más tenemos que poner atención a la hora de interpretar, que sería la capacidad vital forzada, el volumen expirado forzado en el primer segundo y el FEV1 sobre FBC, que nos dice qué porcentaje de todo el aire que saca el paciente, o sea, de esa capacidad vital, qué porcentaje la saca en el primer segundo. Y en términos generales, todos sacamos el aire como el 80% más o menos en el primer segundo. Entonces, cuando ustedes interpretan la prueba, una vez que ven que es de buena calidad, van a ir a ver lo primeritito que van a ir a ver es, o sea, ese porcentaje, qué tanto del aire que puedo sacar lo saco en el primer segundo.
Si saco más de ese límite, entonces veo capacidad vital forzada, y si la capacidad vital forzada está arriba del 80% del predicho, pues se considera normal. Si está por debajo, entonces sugiere una restricción. Pero si esta relación está baja, en automático ese paciente está obstruido, y en realidad el FEV1 solamente lo vamos a utilizar para clasificar a nuestro paciente. Entonces estos son los puntos de corte que se han sugerido, aunque lo mejor es verlo por límite inferior de la normalidad. Entonces vean ustedes que en adultos es de más o menos de 0.70, 0.80, en niños, dependiendo qué sociedad ustedes lean, llegan hasta 90%, que en lo personal se me hace mucho, pero bueno. Entonces, si queremos interpretar la espirometría de Carlitos, pues esta espirometría sería normal, ¿no? O sea, tiene esta relación por arriba del 90, la capacidad vital es normal, entonces es normal. Entonces ustedes dirían, bueno, pues la espirometría no me sirvió de nada, pero una espirometría normal no descarta asma. En pacientes con asma intermitente o leve, la espirometría es normal, por ejemplo, entre exacerbaciones. Entonces, en estos casos podría parecer que en realidad la espirometría no le agregó nada al diagnóstico. Pero ojo con lo que dice la guía. Aquí dice el estudio de espirometría con broncodilatador. Entonces, ustedes siempre que pidan una espirometría hay que ponerle broncodilatador. Entonces, ¿cómo sabemos si hubo respuesta al broncodilatador? Bueno, si después de ponerle su salbutamol mejora más de 200 mililitros y 12% en FEV1 o en FBC, nosotros podemos decir que hay respuesta al broncodilatador. Entonces, en este paciente, vean ustedes que la espirometría era normal, le ponemos el broncodilatador y mejora más de 200 mililitros y 12%. Por lo tanto, la respuesta es significativa. Entonces, aquí vamos a interpretar que es una espirometría basal normal que mejora significativamente con el broncodilatador, y por favor pónganle ya la etiqueta de que ese paciente tiene asma para que lo traten como debe de ser, de acuerdo a las guías que nos presentaron. Entonces, el primer mensaje es que hay que solicitar espirometrías con broncodilatador ante la sospecha de asma. Simple no sirve, porque a veces puede salir normal, como en este caso. Entonces, como Carlitos estaba muy feliz, nos recomendó a Juan Herrerías. El paciente acude por esta recomendación. Él es un asmático que había estado controlado utilizando medicamentos de rescate ocasionalmente. Presenta varios meses con tos seca, productiva en ocasiones y que se mejora parcialmente con beta 2. Pero su preocupación principal es que está en el equipo de fútbol de la escuela y no ha podido jugar porque cada vez que lo hace tiene sensación de opresión en el pecho y falta de aire, y él piensa que su equipo va a quedar como ayer el Barça, ¿no? Entonces, pues no. Entonces usted decide enviarle una espirometría para evaluarlo. Sin embargo, la espirometría sale normal. Y no responde al broncodilatador. En esos casos, si ustedes tienen fuertemente la sospecha de que el paciente tenga asma, pueden hacer pruebas de reto bronquial. Hay dos tipos, hay las de estímulo directo e indirecto, pero lo que nosotros estamos buscando en estos pacientes es semejar que exista un estrechamiento de la vía aérea. Lo que estamos es retando a la vía aérea para que haga ese broncoespasmo que hacen este tipo de pacientes. Son los típicos adolescentes o niños que andan corriendo y terminan tosiendo, ¿no? Entonces ahí casi que la prueba está positiva. Entonces, una de las pruebas de reto bronquial, que es la que utilizamos aquí en el instituto, es la prueba de reto bronquial con ejercicio. Y aquí lo que se hace es que se hace una espirometría basal al paciente, que normalmente está normal, y se le somete a un ejercicio, pero aquí lo importante es que tiene que estar en un ambiente frío y seco, porque se supone que al hacer ejercicio va a empezar a respirar más rápido, va a secar las mucosas y con eso se va a despertar este estímulo. Entonces, hay varios protocolos, pero una vez que ha alcanzado el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, paramos al paciente y empezamos a hacer espirometrías de control. Y se considera positiva si hay una disminución del más de 10% en el FEV1. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos a hacer las espirometrías seriadas durante 30 minutos y vemos en qué momento cae ese FEV1, y entonces ahí consideraríamos la respuesta como positiva. Es importante
importante graduar, ¿verdad?, qué tan positivo está, porque no es lo mismo tratar a un paciente que le baja el 10% del FEV1 cuando hace ejercicio que evaluar a un paciente que le cae 50%. Este puede terminar en terapia intensiva. La otra prueba, que era la que nos comentaba el doctor José Luis Miguel, que es la más frecuente, sobre todo que encontramos en la literatura, es la prueba de reto bronquial con metacolina. Aquí lo que hacemos es que le damos a inhalar esta sustancia al individuo y vamos viendo con qué cantidad o con qué concentración de esta metacolina cae el FEV1 más del 20%, de tal manera que si yo con muy poquita concentración hago que baje el FEV1, pues este paciente está pues medio moderado a grave, pero si yo veo que necesito muchísimo, ponerle mucho de esta metacolina para que baje 20%, pues puede ser más bien normal. Pero regresando al caso de Juanito, entonces, con esa prueba positiva, vemos que este paciente no se encuentra controlado, se ajusta el tratamiento dándole su esteroide, que puede ser a baja dosis, pero se sugiere la administración de broncodilatador previo al hacer ejercicio, así como que haga un poco de calentamiento. Y el paciente acude un mes después del tratamiento y refiere mejoría. Entonces, el mensaje es que si ustedes tienen una espirometría normal sin respuesta al broncodilatador, no se entristezcan, tienen esta prueba con la cual pueden retar al paciente y entonces ahí podríamos tener el diagnóstico. Esta es Ariana, tiene 5 años y iba acompañando a su hermanito, ¿no? Entonces Ariana dice a la mamá, pues de una vez ve a la doctora porque anda más o menos por las mismas. Ella tiene tos, ronroneo en el pecho e infecciones de vías respiratorias frecuentes que se prolongan, ¿no? Entonces, como ellos viven al norte, pues hace muchísimo frío ahí, entonces siempre tiene que andar súper abrigada y por eso le han dicho que tiene estos síntomas. En la exploración física tiene su rinorrea hialina, la hipermefaringe y algunos estertores gruesos bilaterales. Entonces en ella pues le mandamos a hacer su espirometría con broncodilatador, pero resulta que la paciente después de 12 intentos, o sea de 12 maniobras, no logra hacer la espirometría. Entonces, bueno, ¿qué otras alternativas tenemos si no puede hacer la espirometría? Bueno, una de las alternativas es hacerle una oscilometría de impulso. En esta prueba lo que tenemos es que se mide la impedancia respiratoria, que en términos generales nos está midiendo el componente resistivo, que sería la resistencia, todo lo que se opone al flujo de aire, y la reactancia, que son todas esas fuerzas del tejido tóraco-abdominal del paciente. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Bueno, pues tiene una bocina que manda una serie de pulsos a diferentes frecuencias, así como, pues sí, son pulsos de sonido que pasan a través de un neumotacógrafo. Entonces, estas son enviadas a la vía respiratoria mientras el paciente respira y se ha visto que estos pulsos que van en frecuencias que tienen menor frecuencia pueden llegar a resonar o pueden llegar hasta los sitios más distales del pulmón, y las altas frecuencias más bien se quedan en la vía aérea central. Entonces esto regresa modificado por la respiración, pasa a través de un filtro y entonces nosotros podemos decir cómo está la resistencia. En este caso estamos hablando de asma, entonces lo que nos preocupa es que haya mucha resistencia al flujo de aire. Entonces nos puede decir cómo están las resistencias a bajas frecuencias y a altas frecuencias. Este es más o menos el equipo, no es invasivo, requiere que el paciente respire a volumen corriente. Y de alguna manera nos puede disecar el sitio anatómico donde encontraríamos el problema del paciente. Lo que vamos a ver en los gráficos o en un estudio que ustedes mandaran de oscilometría de impulso es un gráfico de resistencia y uno de reactancia. Y aquí pues nosotros veríamos que en un individuo que no tiene ningún problema, pues sus resistencias en todo el espectro de frecuencias sería normal. Y como les comentaba, las bajas frecuencias nos hablan de la vía aérea más periférica o más distal, y las bajas frecuencias de la vía aérea más central. En estas evaluaciones, además de evaluar cómo están las resistencias del sistema respiratorio, en el lado de reactancia nos interesa saber cómo está esta área de reactancia y esta frecuencia de resonancia, que es donde se iguala la capacitancia con la inertancia. De tal manera que los valores que ustedes van a buscar cuando manden a hacer una oscilometría de impulso en un paciente con asma, pues sería
como ven ustedes, aquí estarían como normales todas, entonces la resistencia a 5 Hz y a 20 Hz sería más o menos igual. Pero si nada más se eleva las resistencias a 5 Hz, entonces habría una diferencia entre R5 y R20, y entonces esa diferencia, si es muy alta, nos habla de que existe este problema en esta zona, ¿no? Pero también nosotros podemos voltear a ver la reactancia a 5 Hz y esta área de reactancia que nos habla de que las propiedades elásticas están dominando sobre la inertancia. Entonces, en el esquema de interpretación, pues básicamente donde ustedes van a fijar su vista es en las resistencias a 5 Hz que estén por arriba del límite superior de la normalidad, o sea, aquí es al revés de asma, que las resistencias a 20 Hz estén normales o que el área de reactancia esté aumentada. En estos casos ustedes pueden decidir que estarían elevadas las resistencias que reflejan la vía aérea más distal. Pero nuevamente, al igual que la espirometría, siempre hay que pedirla con broncodilatador, porque de repente puedes tener pacientes que salgan con una resistencias basales normales, entonces vamos a considerar que la prueba es positiva si hay una disminución en las resistencias de más de 20%, y si le queremos hacer una prueba de reto bronquial, si estas resistencias aumentan más del 50%. Entonces, Ariana, esta es la espirometría, esta sería su oscilometría de impulso, y vean ustedes que existió una disminución, aunque las resistencias basales son normales, existe una disminución de más del 20% en su resistencia a 5 Hz, entonces aquí lo consideramos positivo al broncodilatador y hay que iniciarle tratamiento porque lo más seguro es que esta paciente también es asmática. Entonces el mensaje es que si un paciente no coopera para realizar una espirometría, entonces ustedes pueden solicitar una oscilometría de impulso que día con día ya cada vez hay en más centros de diagnóstico. Y bueno, como salimos muy buenos en esto del diagnóstico del asma, pues nos llega Andrés es abuelito de Carlitos, del primer paciente que vimos. Entonces, desde hace 6 años tiene episodios recurrentes de bronquios, ¿no? De 3 a 4 por año. Mejora posterior a que le ponen su ceftriaxona y dexametasona, ¿por qué no? Intramuscular por 5 días y de repente le están dando salbutamol. El médico de cabecera lo ha tratado intermitentemente con tiotropio porque él sospechó asma, EPOC. Entonces, en este EPOC, ¿por qué lo sospechó? Porque, bueno, este paciente fumó durante 40 años. Entonces, Carlitos le dijo, oye, abuelito, no estés fumando. Y entonces el abuelito hizo caso inmediatamente. Entonces, dejó de fumar hace 10 años. Y en los últimos 10 días ha presentado tos, disnea al caminar y al subir escaleras. Entonces, estos son sus signos vitales. Y en la exploración física escuchamos sibilancias basales bilaterales, expiratorias y expiración prolongada. Esta es su espirometría. Entonces ya nada más de ver el gráfico uno dice, no, este sí tiene mucha obstrucción. Pero yo comentaba que lo primero que tenemos que ver es qué porcentaje del aire sacamos en el primer segundo. Y vean que este individuo está sacando alrededor del 30% de su aire en el primer segundo. O sea, está bajísimo y por lo tanto este paciente está obstruido. Entonces aquí la pregunta es si es asma o es EPOC. Con estos síntomas que empeora por las noches, los cuadros repetitivos, la presencia de sibilancias, pero por otro lado también tiene este tabaquismo por 40 años y una espirometría simple, o sea, sin broncodilatador, que tiene una obstrucción muy grave. Entonces, la pregunta sería, ¿qué estudios le mandarían a hacer? Entonces, pues cuando a veces no tenemos mucha duda, que aquí pasa bastante frecuente, pues pedimos todo, ¿no? Entonces aquí le pedimos su radiografía, su biometría, su difusión, volúmenes pulmonares, como dijo que tenía un poco de reflujo, pues también una endoscopía y además le pedimos una tomografía. Y como venimos al curso de asma y escucharon acerca del feno y de los eosinófilos, pues le pedimos también su feno. Entonces este paciente, bueno, tiene su DLCO y su volumen alveolar normal, los volúmenes pulmonares en general normales, la radiografía de tórax con algunos datos sobre distensión pulmonar, la tomografía un poco de hiperinflación, no hay bulas, y tenemos una fracción exhalada de óxido nítrico de 40 partes por billón.
Entonces, cuando nosotros queremos diferenciar entre EPOC y asma, recuerden, lo primero que tenemos que hacer es la espirometría. Si la espirometría es normal, le hacemos su prueba de reto bronquial, y si esta es normal, pues por lo pronto no es asma ni EPOC. Pero si esta es normal, o más bien positiva, entonces esta es muy sugestiva de asma. Si esta relación está baja, dijimos que está obstruido, le ponemos su broncodilatador y si normaliza, lo más seguro es que sea asma, pero si permanece obstruido, pues tenemos la opción de darle una prueba terapéutica. Y si hay mucha mejoría, pues entonces, y normaliza, pues ya ese es asma, ¿no? Pero si en la prueba terapéutica permanece obstruido, entonces le podemos hacer una difusión. Si en la difusión está baja, sería EPOC, y si está normal, pues no es específico de nada. Este paciente tenía una difusión normal, entonces por lo pronto parece que no es EPOC, pero entonces nos habla de un diagnóstico no específico, ¿no? Que eso pues no nos lleva como a mucho. Pero entonces, acuérdense que le tomamos su óxido nítrico. El óxido nítrico es un producto de la combustión que durante mucho tiempo fue satanizado por este mismo motivo. Pero en realidad ahora se ha visto que es una técnica, o sea que todos nosotros producimos óxido nítrico. Entonces es una técnica no invasiva que nos puede medir la inflamación en la vía aérea. Entonces, ¿cómo se sintetiza? Bueno, pues el sustrato es la L-arginina, entonces llega o tenemos esta L-citrulina en el epitelio respiratorio que a partir de la óxido nítrico sintasa hace que se genere este óxido nítrico. Este óxido nítrico, bueno, se estimula cuando nos exponemos a todo este tipo de sustancias, alergenos, contaminantes, citocinas. Nosotros podemos producir en mayor o menor cantidad óxido nítrico, especialmente con los alergenos, bueno, esto se incrementa más. Entonces, esta prueba debe ser considerada como un marcador proinflamatorio de la vía aérea. Entonces, hay métodos portátiles, otros no tan portátiles, que nos permiten medir cómo está este óxido nítrico, que ya vimos que va a elevarse en situaciones inflamatorias, pero específicamente lo vamos a encontrar más elevado cuando esa inflamación es de tipo eosinofílico. Entonces, si no podemos hacer esputo inducido para medir todas las células que nos platicaron hace un momento, pues esta prueba se vuelve de muchísima utilidad y ya hay algunos métodos que son así de simples, ¿no? Que lo pueden hacer los niños, hasta otros más sofisticados. Aquí en el INER ya contamos con esta prueba y ustedes la pueden solicitar sin problema. Hay varias situaciones que pueden generar altos niveles de óxido nítrico y otras tantas que hace que los niveles están realmente bajos. En el caso del asma, eso genera que se aumente este óxido nítrico. Como les comentaba, se asocia a inflamación de tipo eosinofílica, y con ello nosotros podemos casi asegurar que ese paciente va a responder a esteroides. Hay mucha correlación, hay muchos estudios que han visto, que han correlacionado estos niveles de óxido nítrico con eosinófilos medidos en esputo, en lavado bronquialveolar e incluso con biopsia. Si nosotros tenemos un feno bajo y ausencia de eosinófilos, pues lo más seguro es que ese paciente no es de ese tipo eosinofílico y no va a responder a los esteroides. Ya existe un cuadro que nos va guiando qué hacer con estos pacientes, porque no solamente sirve para el diagnóstico de asma, más bien, o una de las grandes ventajas es que nos puede ayudar a ver cuál es el tratamiento que le vamos a dar y en el seguimiento qué hacer, si le bajo el esteroide o le aumento el esteroide o qué voy haciendo. Por ejemplo, nuestro paciente tenía 40 partes por billón, entonces tiene un feno alto, aquí está para niños y para adultos. Cuando ese paciente regresa, si este feno ha bajado, ha llegado a la normalidad, entonces podemos ir disminuyendo de acuerdo a estos parámetros cuánto le vamos disminuyendo o a qué dosis queremos llegar. Pero si resulta que típicamente los adolescentes que te dicen, no, yo estoy súper bien, no tengo nada, estoy perfecto, entonces tú le haces un feno y el feno está elevado, por favor no suspendan el esteroide porque las posibilidades de que ese paciente haga una exacerbación son muy altas y entonces debemos de mantener el esteroide. Entonces se ha visto que en el asma, bueno, pues estos niveles se elevan comparado con lo que ocurre en EPOC y el rango normal, tanto para niños como adultos, más o menos anda entre 5 y 35. Digo, si se aprenden ya podemos nosotros interpretarlo.
pero como quiera están los cuadros donde viene todo esto, ¿no? Entonces, como le dimos al abuelito de Carlitos su esteroide, pues regresó un mes después muy contento, no tiene disnea ni al realizar largas caminatas ni al subir escalones, se resolvió la tos y entonces empezamos a disminuir el esteroide inhalado. Entonces, en los pacientes adultos o los que ven a pacientes adultos, la verdad es que es muy satisfactorio cuando un paciente que ha estado tratado con EPOC porque le dijeron, yo fumé un cigarrillo en la secundaria y entonces uno dice, eso es EPOC porque ya fumó, pues no, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros por eso tener las pruebas objetivas. Entonces el mensaje es que hay que solicitar la medición de óxido nítrico para el diagnóstico de asma, tanto en niños como en adultos, para el inicio de tratamiento y seguimiento en individuos con asma. Y específicamente en los niños, a veces es muy común que la mamá te pregunta, oiga doctora, ¿y entonces es asma? Y ahí viene que le contesto, ¿no? Porque pues da miedo decir que tiene asma. Entonces, si ustedes piden esta prueba en un niño y el feno está elevado, tengan casi por seguro que ese paciente es asma. Entonces deben de decirle a la mamá, sí señora, su hijo es asmático y hay que tratarlo como tal. Entonces realmente esto de hacer las pruebas de función respiratoria y hacer mediciones objetivas en los pacientes que sospechamos asma es una gran responsabilidad para nosotros, porque eso es lo que guía al clínico, que puede ser tú mismo, el médico del paciente, para la evaluación de estos individuos. Cada vez que un paciente, sobre todo en la edad pediátrica, cada vez que un paciente hace una crisis asmática, su función pulmonar disminuye de forma irreversible. Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado de estarles dando así como paliativos de 15 días, 20 días a esos pacientes que ya tenemos con el diagnóstico. Hay que darles el tratamiento completo para evitar que hagan esas exacerbaciones y se dañe su función pulmonar de manera eterna e irreversible. Muchísimas gracias y eso es todo. No sé si las preguntas son ahorita, si alguien tiene preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario y con mucho gusto se pueden acercar a los micrófonos y si no, sí. Hola. Para óxido nítrico. Para feno, más o menos también como, a partir de los 5 años podría ser que ya hicieran bien la prueba. 4 años, solo que fuera un niño muy, muy cooperador, porque en esa prueba lo que tiene que hacerse es que se mantenga exhalando a un flujo de 50 litros por minuto, entonces tiene que ser un flujo como constante, ¿no? De 50, entonces eso es lo que la hace difícil. Pero ya estamos ideando una técnica, ese es cuando es online, o sea que lo estás midiendo en ese instante, pero ya estamos probando la prueba donde respiren a volumen corriente en una bolsa y esa la llevas al análisis y entonces ya ahí vamos a poderlo medir desde la edad lactante si quieren, ¿no? Pero, o sea, eso ya está escrito, no lo estamos inventando, pero ya lo estamos tratando de implementar para que ya también se pueda pedir en menores de esa edad. No sé, aquí en el INER no me acuerdo, pero pues es que te ponen por varias, sí, pero más o menos como un Espiro, más o menos ha de costar, sí.